María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Vamos a tomar esta frase: María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Esta acción de María se contrapone en el Evangelio de hoy a la reacción de otros circunstantes, concretamente no sabemos quiénes, pero dicen todos los que los escuchaban, se sobreentiende a los pastores, quedaron admirados de lo que decían los pastores. Tenemos por un lado entonces una reacción, la de todos, sin especificar quiénes son esos todos, estaban admirados, y otra reacción, que es la de María. María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Sí? Primero, la admiración de la cual aquí se habla no necesariamente es una admiración que implica la aceptación del testimonio. En el Evangelio muchas veces se utiliza la misma palabra, admirarse, para admirarse de lo grande que ha acontecido. Los milagros de Jesús provocaban muchas veces admiración entre la gente que era testigo de esos milagros. Se admiraban. Pero también varias veces aparece el término admirarse, aplicado a Jesús particularmente. Él se admiraba de la falta de fe de la gente. O sea, no necesariamente la admiración es un signo virtuoso, puede ser un signo de una resistencia a la fe. La admiración muchas veces es un paso a la fe, pero a veces es un obstáculo para la fe. En cambio, frente a esta admiración, tenemos la actitud de María. María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Digan, María conservaba estas cosas. María conservaba estas cosas. Y las meditaba en su corazón. Y las meditaba en su corazón. Otra vez. María y las meditaba en su corazón. Otra vez para que se nos grabe. María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Primero, ¿qué significa conservar? Conservar es particularmente almacenar en la memoria, evitar el olvido. Muchas veces olvidamos cosas importantes por una suerte de efecto de saturación de cosas menos importantes, pero que ocupan nuestra atención. ¿Quién se olvidó de alguna cosa importante alguna vez que tenía que hacer y después vinieron, te llamaron por teléfono, te hicieron esto, y ¿sabés qué? Te olvidaste de pagar las cuentas y después te cortaron el gas? ¿A quién le pasó eso o algo parecido? A nadie. Bueno, son tan virtuosos acá todos. Fíjense que uno se olvida, no necesariamente porque menosprecie aquello importante que hubiera debido recordar, sino porque hay acumulación, saturación de otros estímulos que tienden a tapar lo que es realmente importante, ¿no? Uno se olvida de lo importante porque emerge lo urgente. María conservaba significa guardaba en su memoria, cultivaba la memoria de aquello que era ciertamente importante. Cultivar la memoria significaba concretamente, en aquel entonces, algo que tiene que ver también con la meditación, pero es repetir las palabras. Para memorizar
lo que se hacía era fundamentalmente repetir las palabras. Porque se partía de la base que aquello que debía memorizarse eran fundamentalmente las palabras. Y debían memorizarse en su mismidad, sin error. No había que usar sinónimos, había que repetir las palabras para memorizarlas. Pero acá no solo son palabras que ella tiene que memorizar, sino la palabra que se utiliza ahí en griego es rema, es decir, también acontecimientos, sucesos. Me vino a ver un ángel, me anunció que yo iba a ser madre, acepté, José después, etcétera. Toda la historia que más o menos ya conocemos. Venimos a Belén, Jesús nace en un pesebre, vienen pastores, cuentan cosas, hechos, palabras, guardaba en su memoria, y hechos. O sea, María conservaba estas cosas. Pero segundo, dice, las meditaba en su corazón. Aquí hay un paso más, suplementario al de la memorización. La palabra meditar para nosotros hoy en día es una palabra que medio como nos la han robado del lenguaje de la ascética y mística cristianas, siendo que es una de las palabras, yo diría, y de las acciones que ha llevado a que muchos cristianos y muchas cristianas caminaran el camino de la santidad. Hoy en día pareciera que meditación es hacer respiración profunda, poner la mente en blanco, repetir un mantra extraño, esotérico, que no sabemos qué significa, como Om o qué sé yo, y eso sería meditar. Y los gurúes, no los gurises, los gurúes, que no son ningunos gurises que vienen a enseñar este arte de vivir, cobran unos cuantos millones de dólares, pagados muchas veces por el Estado argentino y por algún presidente que se creía muy vivo. Vamos a meditar y llenamos Palermo de gente que respire hondo y que te cobra $1 millón o 2 o 3 para hacerte respirar. Pero bueno, meditar. En la Biblia, digan, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Les cuento cuál es la palabra que se traduce aquí como meditar. Es el verbo simbalein. Simbalein. Digan simbalein. A ver, simbalein. ¿Qué les hace pensar esa palabra? De ahí viene símbolo también. Es un derivado de esa palabra. Simbalein. Sin, el prefijo sin. ¿Qué significa el prefijo sin? A ver. Piensen en palabras con el prefijo sin. Sinfonía, simpatía, sinóptico, síntesis, síncope, simbólico, símbolo, ahí está. ¿Qué tienen en común estas palabras? A ver si se dan cuenta un poquito. A ver. Sí, sé que es primero de año, sí, perdón. Es primero de año, hace 47 grados a la sombra, pero no importa, a ver, así nos olvidamos del calor y del primero de año. A ver, ¿qué significa sin? ¿Qué les parece? Ausencia, del producto de algo. Ausencia. Bueno, sin en latín significa ausencia, pero acá estamos hablando de palabras de origen griego. Simpatía. Sinfonía. A ver, ¿les parece que es algo feo simpatía, sinfonía? No. Bien, vamos mejorando. Les cuento, sin significa con.
Sin significa con. Al revés que en latín. ¿Viste? ¿Qué significa sin? Con. Pero en el sentido de unir. Sinfonía es unir las voces o los sonidos musicales. Simpatía es yo padezco con vos o me pongo en tu lugar. Simpatía. Síntesis, o sea, lo que está un pensamiento que está desparramado lo sintetizo. ¿Lo ven? Simbalein, fíjense, ahora voy a la otra palabra, balein, de ahí viene la palabra bala. Simbalein significa arrojar. Simbalein, vamos a imaginarnos ¿viste qué sé yo? Una suerte de disco, vamos a un disco de estos que usamos de arado, que tiene un borde, ponemos unas bolitas adentro y empezamos a zarandearlas así en el sentido, esto es Simbalein. ¿Y qué es lo que ella simbolizaba, meditaba? Acontecimientos. Me vino a ver un ángel. Me dijo, Jaire que jaritomene, llena de gracia, alégrate. Me dijo que yo iba a ser la madre del Mesías. Que iba a ser el hijo de David. Bien, pero resulta que esto, que parece una promesa hermosa, se contrapone con lo que pasó en Belén. Yo vengo a ser la madre del hijo de David y vengo a la ciudad de David y me cierran las puertas. Simbalein significa empezar a poner los hilos sueltos de la vida y de la revelación, porque Dios nunca nos muestra el panorama completo de nuestra vida. No lo podríamos recibir, aunque quisiéramos, pero resulta que el hijo de David es el que viene en mi vientre y yo vengo a la ciudad de David y me cierran las puertas. Simbalein. Pero resulta que esta noche vienen unos hombres, unos pastores, y vienen a decir que vieron ángeles y que vieron la liturgia del cielo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Y cuentan un montón de cosas. Y los pastores, pero pastores, justamente esa gente que gozaba de tan mala fama en la sociedad de ese tiempo, justamente a ellos es a quienes se les revela este nacimiento y la identidad, porque quien ha nacido, según se les reveló a los pastores, es el Mesías y el Señor. Simbalein. Fíjense qué es meditar. Meditar es empezar a unir los hilos sueltos de las revelaciones parciales y de las circunstancias vitales. Unir los hilos sueltos, pero no como efecto de un raciocinio o de una deducción mental. No, es en ese hacer circular misteriosamente en la memoria, en la razón, en la imaginación, porque también implica esto la imaginación, en ese hacer circular recuerdos, palabras, es empezar a entregar eso a Dios y dejar que Dios vaya Él mostrando los encastres posibles entre los elementos tan dispersos de la vida y mostrando la luz y el significado que esos elementos dispersos, fragmentarios si cabe, tienen para nosotros.
Por eso meditar no es, pero tampoco es aplicar la inteligencia, sí, pero no solo es aplicar la inteligencia, es decir, la razón deductiva, es aplicar la razón deductiva, es aplicar la memoria, es aplicar la imaginación, es recordar, es palabras, es traer en la mismidad en que fueron manifestadas las palabras reveladoras, para que ni una coma cambie el sentido de esas palabras. María meditaba en su corazón. Y fíjense el detalle, se habla de en su corazón. ¿Qué significa en su corazón? Significa en lo más profundo e íntimo de su ser. Si ustedes quieren leer algo muy interesante sobre el corazón humano, lean el último documento del Papa sobre el Sagrado Corazón, sobre todo la primera parte, donde el Papa Francisco hace una muy sutil y profunda antropología del corazón humano, antes de pasar a hablar del corazón de Cristo. Es la encíclica sobre el Sagrado Corazón de Jesús, de hace un mes atrás. Noviembre, o fin de noviembre o principios de diciembre del año que pasó. María meditaba todas estas cosas, conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Uno dice, bien, Madre de Dios, ¿qué es para María ser Madre de Dios? Uno se puede preguntar. Nosotros podemos pensar la maternidad divina como un hecho meramente biológico. Ella puso el cuerpo y dio su consentimiento. Es Madre de Dios porque quien fue engendrado en ella es Dios. Pero más allá de su propio consentimiento, podríamos llegar a pensar, no hizo. Pero no, María es la mujer que desarrolla su vocación. O sea, voy a decirlo así, la maternidad divina no es solo un hecho biológico, es un hecho histórico. Es un hecho histórico que ella va profundizando a lo largo de las décadas de su vida. ¿Cómo? Viviendo en esa actitud serena y silenciosa de guardar y meditar, en el sentido en que meditar, en el sentido de la meditación que recién les desarrollé. Y fíjense, nosotros podemos pensar, sí, María es la Madre de Dios como si fuera una estatua. No, la maternidad divina es una película en la cual María va captando paulatinamente. ¿Ustedes piensan que la noche en que Jesús nació, María sabía que su hijo era era Dios en persona? Todavía no le había sido revelado eso. Sabía que era un hijo misterioso, hijo de Dios, hijo de David, sin concurso de varón. Pero Dios en persona, la segunda persona de la Trinidad, no, hasta que Jesucristo no reveló esto, ella no lo pudo saber. Por eso su maternidad divina avanza a través de procesos y de profundizaciones también nuestra vida, nuestra vocación. A ver, quien piense que su vocación en la vida ya la sabe de antemano de una manera plena, me parece que reduce su itinerario vocacional, vital, a una... Es como decía una vez un sacerdote amigo, eso es una fe de estampita, es pensar no en un proceso de crecimiento, sino pensar en una foto que con la cual, lo digo de la manera que la mayor parte de ustedes lo van a entender. El matrimonio no es el día en que se casa la gente. Este es el camino de toda la vida, de un hombre con una mujer, amándose, respetándose y perdonándose.
Gracias a Dios se empieza lindo como para que después todos los tragos amargos que hay que pasar, aunque sea uno tenga un recuerdo lindo para ¿no? Empezar bien, aunque sea empecemos bien, ya que después nos van a esperar días tan tristes, porque el que piense que no va a tener días tristes no está en la realidad. Pues bien, María es madre de Dios y llega a ser madre de Dios guardando en su corazón y meditando en su corazón todo aquello que va descubriendo. Y esta mañana les cuento, mientras predicaba, estas luces que nos da el Espíritu Santo a veces, me dice el Espíritu Santo algo. No sé si lo quieren saber. Bueno, te veo que así me alienta. Me dice, ¿sabes cuándo María llegó a ser plenamente madre de Dios? Y me hizo acordar de Abraham. ¿Cuándo Abraham se convirtió verdaderamente en padre de Isaac? Cuando fue capaz de sacrificarlo en el monte Moria. ¿Cuándo las dos prostitutas que lucharon ante Salomón por el hijo, que se acuerdan, hay una historia, un hijo, dos mujeres prostitutas, ambas dieron a luz al mismo tiempo, una noche se acostó encima del chiquito y lo mató, la otra lo cambió, bueno, esa historia. Cuando una de las prostitutas se convirtió en madre, cuando dijo a Salomón, no lo cortes al medio, dáselo a la otra. ¿Cuándo María se convirtió plenamente en madre de Dios? Cuando en la cruz ofreció a su hijo al Padre. Y en contrapartida asumió su maternidad sobre toda la humanidad. Ahí María estuvo lista para ser plenamente la Madre de Dios.